personas que están generando imágenes de mujeres y las están compartiendo masivamente. Me genera más dinero y es gratis. El Estado colombiano es de los estados de América Latina y el Caribe que más utiliza diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial. Esto es un camino en donde efectivamente los creadores y los trabajadores van a perder injustamente. Que tengamos generaciones hiperdependientes de unas máquinas y que ellos mismos no hayan podido tener la oportunidad de desarrollar esa capacidad de discernir, de razonar. Ha habido casos de suicidio y es un tema de salud mental muy grave. Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, director de la Maestría en Derecho, Tecnología e Inteligencia Artificial en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La humanidad en el siglo XXII va a vivir 200 años. Con esto yo puedo hacer cualquier cosa. Es una tecnología maravillosa, impresionante, pero simultáneamente defectuosa. Nos estamos jugando el futuro de la sociedad. Inmarcesible Podcast, el podcast que te trae las mejores historias, las mejores herramientas para que tú puedas aprender cómo es esto de emprender de verdad, sin maripositas, con las verdaderas cicatrices que se construyen a través de los errores. O sea, te caes, te paras y sigues. Eso es lo que le da el nombre a nuestro podcast, el alma resiliente de los emprendedores. Y bueno, hoy en día es imposible no hablar de inteligencia artificial. Y una pequeña pauta: si usted es un cavernícola, si usted es de esos que dicen, ay no, a mí me atropella la tecnología, recuerden que tenemos el curso de inteligencia artificial de cero a estratega para que usted se transforme de cavernícola en una estratega que ya puede empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Para mí, la inteligencia artificial es, oigan, la revolución tecnológica más grande en la historia de la humanidad. Atrapado en la prehistoria digital, la tecnología avanza rápido y la inteligencia artificial no espera a nadie. Cambia de chip, te decimos en Cursónica, y da el salto hacia el futuro. Este comercial no es de una bebida, es de nuestro curso de inteligencia artificial de cero a estratega. Cambia de chip, te enseña hacia dónde va la IA, las herramientas que están revolucionando la industria y estrategias para que no seas cavernícola en esta era de cambio. Evoluciona. Cambia de chip con Cursónica. Y para hacerle honor a esta revolución hemos traído un invitado que es Juan David Gutiérrez, uno de los expertos, una de las personas que más conoce en Colombia de políticas públicas y tecnología. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de los Andes y tenemos el placer, el honor de tenerlo hoy acá en la mesa de Inmarcesible. Juan David, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Alejandro. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. ¿Cómo estás? Oye, qué chévere tener un invitado de tu talla sentado acá en la mesa de Inmarcesible. Y sobre todo para hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar de inteligencia artificial. Bienvenido sea, muy chévere. Me encanta hablar de eso. Súper. Yo tengo una pregunta como para empezar. O sea, tú llevas años investigando todo el tema de inteligencia artificial. ¿En qué momento para ti cambió la perspectiva y dijiste, uy, esto va a empezar a acelerarse, a andar más rápido? En abril del año 2022. Le tengo muy presente la fecha porque en esa época OpenAI, que es la empresa que posteriormente lanza ChatGPT, le abrió la posibilidad a investigadores y otro tipo de personas interesadas de probar su modelo, que si no me equivoco voy a ser el modelo GPT 3.5, no, 3. 3, porque Okay. 3.5 fue cuando salió con ChatGPT. Okay. El modelo GPT 3. Y yo había aplicado incluso desde el año pasado, estaba en una lista de espera. Y en abril de ese año me dieron acceso al modelo. Y ese era un modelo pues, que ya respondía con párrafos enteros de respuestas y pues realmente era algo a lo que las personas que no trabajamos en grandes compañías tecnológicas pues no teníamos acceso y era muy impresionante. Cuando empieza a salir públicamente, cuando viste que programaba, un ejemplo. No, en noviembre del año 2022 se libera... 6 de noviembre creo que es. 30 de noviembre del año 2022 se libera para la humanidad ChatGPT. Cualquiera podía accederlo, ya no había lista de espera, ya era simplemente regístrate con tu correo. Paulatinamente fueron mejorando el modelo. Yo creo que yo tenía una dualidad, tengo que decirlo, y es que como yo pude acceder al modelo mucho tiempo antes, cuando lanzan ChatGPT yo ya no estoy en el momento del wow, Okay. qué impresión, no sé, ¿qué es Ya esto? sabías qué era. No, pero no solo eso, ya me había preocupado por aprender
cómo funcionaba el sistema para entender sus limitaciones, incluso sus riesgos. Entonces, eso me llevó a mí a hacer una voz como diferente, porque cuando lanzan ChatGPT en noviembre del 2022, pues la gente está preparado. Como, oh, wow, nos va a reemplazar mañana. O con esto yo puedo hacer cualquier cosa. Y yo empecé a levantar la mano como, momento. Son herramientas muy valiosas, pero en el momento de tiempo hay que revisar para qué sí se usa, para qué no, cuáles son sus límites, sus riesgos, cómo aprovecho las oportunidades. Y por eso como que siempre me llevó a contracorriente de esa narrativa inicial, de pronto muy tecno-optimista. Cuando yo hablo de alguien tecno-optimista, es una persona que cree que la tecnología lo resuelve todo por sí misma. Y yo no asumo eso. Yo asumo que las tecnologías pueden generar efectos positivos, pueden generar efectos negativos, pero que todo depende de las decisiones que se tomen colectivamente en la sociedad sobre cómo se puede usar y cómo no se puede usar, cómo se puede desarrollar y cómo no se puede desarrollar una tecnología. Entonces yo tengo esa dualidad, que digamos que nunca salía a ser como bombo de la tecnología, sino que al revés. Yo era como tratando de decir como, no, pongámosla en sus justas proporciones. Es una tecnología maravillosa, impresionante, pero simultáneamente defectuosa. Sí. Digamos, de hecho, eso es lo interesante, de que algo sea tan poderoso y al mismo tiempo, por diseño, defectuoso. En el caso de la inteligencia artificial generativa, para ser más precisos. ¿No? Igual, en todos los chats él dice, esto puede cometer errores, revisa. A la fecha. ¿Crees tú que es la revolución tecnológica más grande en la historia de la humanidad o estoy exagerando? No, yo creo que es la revolución más grande del siglo XXI, pero no creo que de la humanidad. De hecho, habría que medirlo en términos de impactos que haya tenido. Y hay otras tecnologías que ya han tenido mucho mayor impacto. No descarto que en el futuro sí lo sea. En este momento simplemente no lo es, pero puede ser, digamos. Puede llegar a ser. Sí. Ok. ¿Qué opinas tú sobre esa campaña exagerada de las empresas que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial, hablando del término la AGI y la ASI, ¿cierto? La inteligencia artificial general, que es donde supuestamente ya nos va a superar en todos los aspectos a la humanidad, y luego la superinteligencia artificial. Sí. ¿Se está exagerando? Bueno, yo creo que echamos unos pasos para atrás. Okay. El término inteligencia artificial se acuñó en 1955, entonces hay una historia muy larga. Para la mayoría de nosotros puede ser novedoso, pero hay más de 7 décadas de trabajo académico y en empresas de esto. El término inteligencia artificial fue acuñado por 2 académicos y 2 personas que trabajaban en la compañía Bell e IBM respectivamente en una universidad de Estados Unidos, en donde organizaron un taller para trabajar en este proyecto de crear máquinas que pudieran digamos, actuar como seres humanos o por lo menos simular la actuación de los seres humanos y que pudieran aprender por sí mismas. Ese era el proyecto que en 1955 convocó a estos académicos junto con estas personas. ¿Dartmouth es? En el taller en la Universidad de Dartmouth, que fue planteado en 1955 y en 1956 efectivamente se llevó a cabo. Y desde entonces pues hay esta, digamos, toda una historia. Esa narrativa. Toda una historia de... Tenemos un proyecto de crear máquinas que puedan actuar como los seres humanos y que puedan aprender por sí mismas. Y ese era el proyecto, que se mantiene pues hasta hoy, de hecho. Pero pues mucha agua ha pasado por debajo de ese molino. Se han desarrollado diferentes tipos de herramientas con diferentes técnicas. Entonces yo, antes de hablar de la superinteligencia, la inteligencia artificial general, yo creo que es importante que quien nos está escuchando de pronto se ponga de acuerdo con nosotros sobre qué entendemos por inteligencia artificial y luego hablamos de las otras. Ok. Y hay muchas definiciones y no hay una perfecta y no hay consenso, pero yo voy a dar una que para mí es muy útil y son sistemas computacionales que pueden, previo a unos objetivos definidos por seres humanos, resolver un problema y lo hacen a través de reconocer, clasificar, optimizar, predecir, que son algunos de los tipos de funciones cognitivas que podría realizar un ser humano. Entonces imitan esas funciones cognitivas y lo hacen de una manera autónoma. Entonces, son muchos elementos que acabo de dar, pero nuevamente son sistemas computacionales que son predefinidos en sus objetivos por seres humanos, es decir, no tienen objetivos propios. Una máquina no tiene su propio deseo de ser algo, agencia de querer engañarnos. Es una máquina que responde a lo que el ser humano le
digamos, definió que debía ser su objetivo o el problema que debía resolver. Y estas tareas de reconocer, clasificar, predecir, optimizar, las hace autónomamente. Y ese grado de autonomía, que puede ser muy alto, muy bajo, dependiendo del sistema, pues es lo que las hace únicas como herramientas, es lo que los hace revolucionaria, para usar la expresión que estabas usando, y potencialmente revolucionaria hacia el futuro. Yo creo que estamos apenas en una de las tantas etapas de 70 años de desarrollo de estas tecnologías, y que vamos para otras. Entonces, la pregunta con la superinteligencia o la inteligencia artificial general es que también hay muchas discusiones sobre cómo definirlas, pero y uno podría, de una manera como más accesible para cualquiera, y es entenderla como una máquina que pudiera realizar cualquier tarea de una manera superior a la que la pudiera hacer cualquier ser humano, y que incluso podría llegar a cierto grado de tener sus propios como objetivos, digamos. Ok. Entonces, por eso ya ahí entra como un poquito la ciencia ficción. O sea, cuando se acuña el término inteligencia artificial, mucho antes ya había habido ciencia ficción que describía máquinas así. O sea, un autor que leemos mucho las personas queremos entender esto, que es Isaac Asimov. Sí. En 1950, si no estoy mal, escribió un libro que se llama Yo, Robot, que es muy interesante, pues es un libro que cada capítulo presenta un robot diferente, más avanzado, de un robot más autónomo, y cuáles eran las... ¿Qué ocurría en la humanidad? Yo no quiero dañarle el libro a nadie, entonces no les voy a contar cómo termina, pero pues, digamos, va previendo muchas cosas que efectivamente hoy estamos preguntándonos o que están sucediendo. Y el libro es muy interesante por eso, no tanto por la parte técnica, porque él obviamente no sabía cómo íbamos a llegar a esto, pero sí por las preguntas que se hace desde el punto de vista de las implicaciones sociales, económicas, políticas. Todo esto para decir que el proyecto de crear estas máquinas que tengan una inteligencia superior a la del ser humano, que tengan una inteligencia que los vuelva prácticamente agentes de su propio destino, y por lo tanto tener objetivos propios, pues es un proyecto que existe no solo desde que se acuña el término inteligencia artificial, sino que si uno echa para atrás en la mitología griega, si uno echa para atrás en la mitología incluso, digamos, judía, pues uno encuentra muchas historias de la creación de seres autómatas y autónomos. Es como un sueño de la humanidad, y la pregunta es qué tan cerca estamos de eso. Y yo creo que a muchas compañías les conviene decir que estamos a la vuelta de la esquina, por la sencilla razón de que están buscando capital para que inviertan en sus compañías. Entonces, decir que va a estar en 50 años no es rentable. Lo rentable es decir que estoy muy cerca y tratar de creíblemente mostrar que sí estoy muy cerca. Y por eso tampoco hay no hay mucho consenso sobre si vamos a llegar a estos niveles de inteligencia artificial general o superinteligencia. Y depende al que le preguntas, te va a decir, no, estamos a la vuelta de la esquina, estamos a 5 años, estamos a 10 años, estamos a 20 años. Otros dicen, no, eso no va a pasar. Eso de pronto no va a pasar nunca. De pronto simplemente es el hype de las empresas. Pues de pronto es como uno imaginarse, no. Si uno ve el siglo XX, ve la trayectoria digamos, de la medicina y de la prolongación de la vida. Si uno simplemente dijera, no, pues si vamos a este paso, la humanidad en el siglo XXII, la gente va a vivir 200 años. No necesariamente. O va a haber vida eterna. No necesariamente. A pesar de que ha habido un avance enorme en la medicina en los últimos 2 siglos, pues no tenemos por qué suponer que se van a llegar a determinados objetivos. Puede que haya un límite en la naturaleza que no seamos capaces de superar. Ok. Hay gente que dice que el techo de la inteligencia artificial es el conocimiento que pueda procesar y aprender. ¿Será que ese sí es el techo? ¿O será que el conocimiento que ya mismo produce la inteligencia artificial por analizar grandes cantidades de patrones se vuelve nuevo conocimiento con la cual ella puede seguir creciendo? Bueno, esa es una discusión muy bonita, porque pues tiene que ver con discutir qué es conocimiento, qué es razonar, qué es pensar, sobre lo cual tampoco hay tanto consenso. Hay muchas disciplinas que lo estudian y tampoco durante toda la vida hemos intentado y no llegamos a eso. No necesariamente, pero por otra parte, sí es verdad que estas máquinas operan a partir de datos y hacen predicciones a partir de esos datos, y por lo tanto cualquier objetivo que resuelvan o problema que resuelven está dado por los datos que lograron procesar con la capacidad computacional que tenían. Entonces, la capacidad computacional y los datos siempre van a ser, digamos, la limitación.
hay una pregunta muy grande y es ¿qué tanto crean? Si realmente son capaces de crear algo que no haya sido inferido directamente de alguna manera de sus datos. Y esa es una discusión muy interesante y que tiene que ver además, tiene unas consecuencias muy importantes con la propiedad intelectual, Por favor. con si las máquinas son capaces de crear por sí mismas cosas nuevas, porque si fueran capaces de crear cosas absolutamente nuevas por sí mismas con un nivel inventivo, uno se da la discusión. Entonces podrían ser creadores de algo que amerite una patente, podrían ser creadores de una obra que amerite una protección de derechos de autor. Esas preguntas ya han empezado a llegar a las agencias de derechos de autor, a las agencias que registran y otorgan patentes. El proyecto Davos. Pues hay muchas y por lo pronto muchas de esas agencias simplemente dicen no, yo solo lo voy a reconocer esos derechos a un ser humano, no a una máquina. Si el ser humano se apoyó en una máquina para generar cosas nuevas y la máquina operó a partir de datos del pasado, pues esa fue una producción conjunta entre un humano que es una máquina, y yo con mucho gusto se lo doy al humano o se lo doy a la organización del humano, pero no a la máquina. En la lógica de que la máquina sola no tuvo la iniciativa de resolver el problema. Y que se requiere en todo caso la intervención humana para que lo pueda hacer. Claro, detrás del tema de la inteligencia artificial general o superinteligencia es precisamente crear máquinas que en cambio sí fueran capaces de ir más allá y que no dependieran del ser humano, de la creación previa del ser humano. Por lo pronto sí, dependen de los datos con los cuales hacen las predicciones. Carmen Artigas en un podcast de John Hernández, que es una, no sé si la tengas en el mapa, es una de las personas que más conoce el tema de políticas públicas y de inteligencia artificial. Ella dice en este podcast que la inteligencia artificial lo que va a hacer a nivel social es que va a empezar a eliminar la clase media. ¿Tú qué opinas de esta posibilidad acá en América Latina? Creo que ese es un escenario. Yo creo que hay que pensar en términos de escenarios. Yo creo que hay una altísima incertidumbre, no tanto sobre si va a haber innovación, sino sobre el ritmo de la innovación y el ritmo de automatización que va a poder implicar para diferentes empleos. Porque lo que ella está diciendo en últimas está asociado a un reemplazo de muchas personas en sus trabajos por parte de las máquinas. Y yo creo que hay que planearlo por escenarios, por ese grado de incertidumbre. Bueno, hay un libro que yo recomiendo muchísimo hablando de la historia de la tecnología y las políticas públicas. Es un libro que se llama Poder y Progreso, de 2 premios Nobel de Economía que se llaman Daron Acemoglu y Simon Johnson. Está en español, publicado, digamos, el año pasado en español. Y es un repaso de diferentes tecnologías que han tenido un alto impacto en la humanidad desde hace 3.000 años hasta hoy. Los últimos capítulos son sobre inteligencia artificial. Y donde los autores llegan a una conclusión en el mensaje, y es que los efectos sociales de estas tecnologías dependían de las decisiones que se tomaron colectivamente en ese momento. Entonces, ellos dicen, no asuman que las consecuencias iban a ser buenas o las consecuencias iban a ser malas, sino que las consecuencias dependían de qué decisiones se tomaron en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuentan, mire, la revolución industrial a la que todo el mundo se refiere para decir que es lo análogo a lo que estamos viendo ahora, fue una revolución donde efectivamente se automatizaron y mecanizaron muchas tareas, pero esa mecanización, esa automatización en sus primeros 5 décadas no trajo beneficios para los trabajadores. Pudo haber disminuido precios de algunos bienes textiles, por dar solo un ejemplo, o de alimentos, pero no trajo beneficios para los trabajadores por la manera que se configuraban las relaciones de trabajo en ese momento, en donde literalmente podían poner a trabajar a niños porque lo hacían en las fábricas, porque no había, digamos, reglas mínimas de o un número de horas de trabajo, de remuneración, de vacaciones, de nada. Entonces ellos dijeron, vea, durante 5 décadas hubo una gran concentración de riqueza en aquellos que eran dueños de estas máquinas. Los dueños de los medios de producción. Exacto. Y no se esparcieron esos digamos, dividendos en la sociedad. Diferentes movimientos políticos económicos llevaron a que la sociedad dijera, no, pero hay que poner unas reglas para que estos dividendos se esparzan, y además eso agranda la torta. Eso no es como simplemente la torta dividimos lo mejor, sino esa división de la torta además va a agrandar la torta. Pasaron 50 años hasta que se llegó a ese momento de regulación. Entonces, debemos discutir
¿qué reglas vamos a tener para que la adopción de esas tecnologías pues no concentre la riqueza en unos pocos? Ok. Porque eso, pues, digamos, cuando uno escucha hablar en los podcasts a las personas que son, digamos, los líderes de estas grandes empresas tecnológicas y sobre todo empresas que le están apuntando a crear tecnologías para la automatización de trabajos, ellos hablan de un futuro en el que vamos a vivir muy bien porque no vamos a tener que trabajar para que se produzcan las cosas, ¿cierto? Y por lo tanto concluyen que vamos a tener una etapa de altísima abundancia y calidad de vida. Pero hay algo que falta en esa historia. Es momento. ¿Quién es el dueño de las máquinas? Y ese dueño que va a concentrar todos los ingresos en sí mismo y ya no va a contratar trabajadores, los demás, ¿de qué vamos a vivir? Y por eso ellos a veces responden diciendo, no, por eso es que es muy importante que haya un ingreso básico universal. Ok. Y le apuestan a que entonces de una manera en la que todos recibamos un ingreso simplemente por ser ciudadanos, que eso es un proyecto que ya existía aparte del tema de las tecnologías y que eso es súper interesante para discutir. De hecho, todos vivimos un experimento muy similar durante la pandemia cuando el Estado empezó a girarle a las personas que estaban en determinada escala de ingresos, transferencias monetarias para sobrevivir. No importaba si trabajaba o no trabajaba, sino por necesidad se lo va a transferir. Eso obviamente, eso fue un experimento que solo durante la pandemia y ya no más. Creo que después también Sam Altman hizo un experimento. Bueno, claro, OpenAI y Sam Altman hicieron experimentos a ver qué pasaba, porque pues hay muchas discusiones sobre si eso va a llevar a que las personas no trabajen, si trabajen, sean más vagas, se dañe su vida, porque entonces no tienen el sentido de levantarse la cama. Bueno, hay todo tipo de narrativas y eso hay que experimentarlo, eso hay que verlo. Y por fuera del mundo de la tecnología también en otros países, si no me equivoco, Islandia y algunos países escandinavos también habían estado experimentando con esta idea de un ingreso básico. Entonces, pues es una discusión muy interesante, pero algo está faltando en la discusión de cómo unos grandes empresas tecnológicas de propiedad de unos pocos que van a concentrar en teoría todos los trabajos, porque ya no va a haber trabajo, porque eso nos va a hacer mejor, digamos, felices a todos cuando no vamos a tener medios para poder pagar por sus productos, que de pronto ellos van a decir, sí, pero ahora va a ser más barato todo, sí, pero ¿y con qué lo compro? Sí, que es lo que yo he dicho siempre, porque si existe la posibilidad de automatizar gran cantidad de los trabajos, oficios que yo pueda hacer, pues obviamente las empresas van a querer más utilidad, pero la persona no va a tener con qué comprar, reiterando lo que dices, pero ahí es donde yo digo, ¿será que la inteligencia artificial es un avance tecnológico que pone en riesgo el capitalismo tal y como lo conocemos? ¿O es un modelo de capitalismo llevado a su extremo? Al más extremo de las formas capitalistas, pues digamos, o sea, de la mayor concentración posible del poder económico y político en unos pocos. Ahí hay un tema que me parece muy interesante porque yo creo que yo particularmente, por ejemplo, no me opongo a la automatización por sí misma. Yo creo que la automatización es un proceso que se ha dado durante siglos, de hecho, en diferentes sectores y en algunos casos trayendo grandes beneficios para la humanidad. Y yo creo que más bien la pregunta no es si va a haber automatización, que seguirá paulatinamente habiendo, sino en qué condiciones. Entonces, aquí yo creo que hay un sector de la sociedad que ya está viviendo esa automatización en carne propia y que yo creo que está muy cercano como a tu podcast, a tu actividad misma, y es el de la creación de contenido en general. No solo de contenido, de la creación, del sector creativo, ¿verdad? Okay. De los artistas, de los creadores a partir de su conocimiento y de su ingenio. Si estos sistemas operan a partir de las creaciones pasadas y estos creadores no tienen ningún tipo de reconocimiento ni compensación por parte de las compañías que están entrenando estos modelos, ¿será justo que ellos se queden sin trabajo, siendo que esas máquinas fueron creadas con su trabajo, sin su autorización, sin su consentimiento? Estas empresas tecnológicas, las más grandes, están demandadas en todo el mundo por artistas, por los dueños de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, por ejemplo, no sé, el New York Times contra OpenAI o
otros generadores como Shutterstock, creo que también. No solo de texto, sino también de contenidos, de imagen. Shutterstock sí. utilizó todo su banco de imágenes para entrenar sus modelos y generar, pues... Bueno, Shutterstock y Getty Images demandaron a Stability AI, creo que fue. Entonces, bueno, y la pregunta, ¿eso es justo? Porque en la Universidad de los Andes, que es donde yo trabajo, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad de los Andes, del año 2023 tenemos una mesa de trabajo al cual estás cordialmente invitado además, Super. donde nos reunimos personas de los 3 poderes públicos, es decir, del gobierno nacional, del judicial, del legislativo. Van representantes de empresas, van representantes de la sociedad civil, van académicos, van estudiantes, van personas interesadas en esos temas para discutir regulación de inteligencia artificial en Colombia. Y en la primera sesión llegaron unos artistas de voz. Entonces, los artistas nos contaron, mire, nuestra preocupación es que nosotros somos parte de una asociación de artistas de voz y algunos colegas nos están contando que en sus empresas han empezado a experimentar cogiendo las horas de grabaciones que hay de sus voces para sintetizar sus voces y generar unos DJs sintéticos con las voces de ellos, y que para interactuar con el público, si fuera necesario, pues simplemente lo trabajan con un modelo de lenguaje a gran escala y a medianoche el DJ ya no es de verdad, sino es un DJ sintetizado. Y eso para nosotros es la representación de perder nuestros trabajos contra nuestra propia voz, porque nosotros no autorizamos eso. Literal y no literal. Nunca lo consentimos y no solo consideramos que es ilegal, sino que además es una violación al derecho fundamental al trabajo y tal. Y porque, o sea, qué injusto que yo me quede contra mi voz. Y además me parecía que era espectacular porque ellos no solo entendían un problema, sino que ellos no tenían una visión de vamos a destruir las máquinas son malas, sino que ellos decían, mire, si esto se usara de manera justa, cuando mi voz está enferma, yo autorizaría que se usara mi voz sintética para que pudiera seguir el programa. Perfecto. O cuando yo tenga 80 años y la vitalidad de mi voz haya cambiado, pues yo consentiría que se usara la síntesis de mi voz para que yo pudiera seguir viviendo de mi voz de otra manera. Pero consentido, autorizado y con remuneración. No a las patadas. Y que con eso yo pueda tener también un ingreso por el uso que puedan tener un tercero. Exactamente. Entonces ahí eso es una discusión sobre las reglas de juego, de la creación de riqueza, sobre la creación de conocimiento, sobre a quién le vamos a atribuir derechos, sobre quién va a tener derechos sobre qué. Y pues la pregunta es, ¿tiene entonces mérito que las compañías sin autorización sinteticen la voz de alguien y se lucren de ello? No, eso no tiene mérito, eso no debería ser. O sea, si ese es el camino de la automatización, pues es un camino muy injusto, es un camino en donde efectivamente los creadores y los trabajadores van a perder injustamente. Y al Estado, que ahí es quien le toca entrar a hacer la justicia, no le da el tiempo de crecimiento tecnológico de esto. O sea, no le da el tiempo para poderlo legislar, o sí le da. Ya existe legislación que es aplicable, o sea, es decir, la legislación de propiedad intelectual, la legislación laboral, la legislación de propiedad intelectual y demás. Toda aplica a la situación actual porque lo que se está usando es una máquina, pero eso no quita que es una relación laboral, eso no quita que estás haciendo uso de obras, eso no quita que estás usando datos personales, si fuera el caso. Entonces, la pregunta es cómo se aplica y se interpreta esa ley. Y ahí es donde hay muchas preguntas y donde entonces termina todo en litigio porque las empresas dicen, no, se debería interpretar como A. El empleado dice, no, se debería interpretar como B. Y como no hay una regla detallada sobre cómo implementar esas reglas del pasado, donde no se asumía que podía existir una máquina que autónomamente hiciera algo así, pues quedamos con una incertidumbre muy grande. Hoy en día hay una incertidumbre muy grande a nivel global con el tema de propiedad intelectual, por eso que estamos discutiendo. Y apenas están empezando a decidir en primera instancia algunas decisiones, algunas han ganado las empresas de tecnología, en otras han ganado las artistas o los dueños de los derechos de propiedad intelectual. Y pasarán muchos años hasta que tengamos una situación estable en donde podamos saber realmente dónde están los límites, dónde están las reglas, porque la única manera de zanjar esto sin esperar a que los tribunales empiecen como a llegar a decantar como una serie de decisiones que uno considere una jurisprudencia decantada, es que el legislador diga, pues voy a regular, voy a tomar una decisión. Y en este momento hay un auge de proyectos regulatorios alrededor del mundo, incluyendo en Colombia, incluyendo América Latina, pero hay muy poco consenso sobre el cómo. Hay muchos consensos sobre el qué queremos
y eso, pero nada de consenso sobre el cómo. Hay muchas preguntas sobre cómo usar los instrumentos del Estado para asegurarnos de que este desarrollo con los sistemas de inteligencia artificial sea equitativo, pero que sea, pues, obviamente innovador en el sentido de que las empresas puedan crear cosas nuevas y que todos nos beneficiemos de alguna manera de esas innovaciones. ¿Cómo puede utilizar un país tercermundista herramientas de inteligencia artificial para aprovechar esto y mejorar su posición económica? Yo voy a hacer publicidad de mi trabajo. Por favor. En la Universidad de los Andes tenemos un proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos. La página web es sistemaspublicos.tech. Y ustedes ahí van a poder encontrar unas bases de datos que hemos creado. Tenemos una base de datos que es sobre regulación y proyectos de regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y ahí mapeamos más de 500 instrumentos y proyectos de instrumentos que están discutiendo hoy. O sea, hay una efervescencia de preguntarse cómo ponemos las reglas de juego. Pero pocas normas aprobadas. O sea, mucha discusión, pocas normas aprobadas. Y tenemos otra base de datos que va hacia lo que tú me acabas de preguntar, y es una base de datos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público. O sea, por parte del Estado. Y nosotros mapeamos casi 800 herramientas en América Latina y el Caribe. Y en Colombia, si ustedes se metan en la base de datos, van a encontrar más de 200. Entonces, el Estado colombiano es de los estados de América Latina y el Caribe, y quizás del mundo, que más utiliza diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial para hacer tareas muy concretas. Y eso incluye no solo al gobierno nacional, sino a algunos gobiernos del orden local, y eso no incluye solo al gobierno, sino también a la rama judicial. Entonces, contrario a lo que uno se podría imaginar, en Colombia y particularmente en el sector público, hay un auge de herramientas tecnológicas usadas para apoyar esos procesos gubernamentales. Y todo eso también, detrás de eso, hay un ecosistema tecnológico de empresas privadas que están ayudándolos. Muchas de esas herramientas son desarrollos internos de la entidad pública. También puede que los sorprenda. Hay entidades públicas en Colombia que son capaces de desarrollar sistemas de inteligencia artificial muy sencillos, pero... ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Pues, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia lleva muchos años haciendo eso. Ok. ¿La DIAN? La DIAN tiene, no sé si son propios, pero sí tiene sistemas de inteligencia artificial. Pero igual, sea desarrollo propio o ajeno, siempre van a necesitar un servicio externo, un servicio de la nube, o un servicio de ciberseguridad, o un servicio, digamos, para expandir o hacerle mantenimiento al sistema. O a veces simple y llanamente contratan a la empresa para que les desarrolle el sistema. O si la empresa ya lo tiene, les compran una licencia customizada. Pues entonces, yo creo que en Colombia hay un ecosistema muy interesante en lo público y en lo privado. Como en el resto de países de América Latina y realmente como el resto de la mayoría de países del mundo, no tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios modelos de lenguaje a gran escala, los LLM, que son los que están detrás de estos chatbots como ChatGPT y demás. Pero en América Latina hay una alianza de universidades que incluye la Universidad de los Andes con el Centro de Inteligencia Artificial Nacional de Chile, que tiene un nombre que suena como si fuera público, pero es una entidad privada realmente con financiación público-privada. Y ellos están construyendo LATAM GPT, que va a ser un modelo de lenguaje a gran escala construido con texto esencialmente en español. Y estamos en las últimas etapas de la construcción de ese modelo. Entonces, como dices tú, en un país tercermundista, pues resulta que también se puede, por supuesto con unas brechas enormes. Yo no voy a decir que ni están cerca de lo que pueda lograr OpenAI, Anthropic y demás, pero también se puede desarrollar herramientas que además de pronto tengan una mayor usabilidad. Porque es que los modelos que utilizan los chatbots como ChatGPT, como Gemini y como Anthropic, son modelos que fueron entrenados primordialmente en texto que está en inglés y conocimiento que está en inglés. Hay un montón de conocimiento en español que no entra ahí. Digamos, esos modelos, entre el 2 y el 5% de los textos están en español. Es muy poco, ¿verdad? Pues LATAM GPT seguramente va a poder traer un conocimiento un poquito diferente, porque todos sabemos que los idiomas son una manera de ver el mundo, de conocer el mundo, pero además seguramente accediendo a textos, cuerpos de textos que no tenían en estas otras empresas. Entonces, pues vamos a ver qué sale de ese proyecto. Todavía no ha sido lanzado, pero es interesante ver cómo no necesariamente tenemos que quedarnos viendo cómo se juega el partido de fútbol sin tratar de hacer un par de tiros al arco. Pero además, y con esto de pronto cierro tu pregunta, no se nos olvide que somos usuarios, que somos
o sea, América Latina, que es un mercado enorme de usuarios. Y solo por eso, por supuesto que tenemos que estar sentados en esta mesa. Porque podrá ser que los desarrollen en otro lugar, pero los usamos acá. Y nuestros datos los están usando allá. Entonces tenemos mucho que decir y mucho que aportar, obviamente. ¿Tú crees que a partir de esto es necesario que las personas del común, de cualquier tipo de estratos, aprendan pronto inteligencia artificial? ¿O no es relevante? No, yo creo que todos deberíamos tener conciencia sobre las implicaciones de esas herramientas en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las implicaciones de que el Estado use herramientas de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las implicaciones de que un banco utilice inteligencia artificial para decidir si otorga o no otorga un crédito, por ejemplo? O sea, yo creo que cuando haya implicaciones, y todos tenemos implicaciones, ya nadie se puede escapar de las implicaciones, creo que todos tenemos derecho a saber incluso que se está usando una herramienta para tomar una decisión que sea importante en nuestra vida. Eso es parte de las reglas que hay que crear. El Estado hoy en día no informa sistemáticamente a alguien cuando está usando una herramienta de inteligencia artificial para tomar una decisión importante. Okay. Y las empresas privadas menos tienen esa regla. Y sin embargo, de pronto, si una decisión se tomó injustamente, que podría tomarse una decisión injustamente porque estas herramientas no nos llevan a ser objetivos necesariamente, ¿verdad? Las herramientas funcionan a partir de datos. Los datos pueden estar sesgados, desbalanceados, el sistema puede haber tenido un defecto. Bueno, hay cosas que pueden salir mal, pero si yo no sé que están usando esta herramienta, si no sé cuáles son sus implicaciones, ¿cómo me defiendo? Entonces, yo diría que para empezar, hay un tema de alfabetización digital y es de saber, ser conscientes de que se están usando estas herramientas, ¿cierto? Y en segundo lugar, yo sí creo que así como es importante que la gente aprenda a usar ordenadores y que aprenda a usar Internet, Word, Excel, pues esto también. Digamos que hay digamos, las competencias digitales pueden ser como muy básicas, intermedias y altas. Entonces, muy básicas es poder usar un computador y entrar a Internet. No todo el mundo puede hacer eso. O sea, todavía hay mucha gente en Colombia y en América Latina que no sabe ni siquiera hacer eso. Luego, unas intermedias que, por ejemplo, implican ser capaz de enviar un correo, ser capaz de cargar un archivo adjunto a un correo. Ser capaz de copiar y pegar. Sí, no sé si hay gente que esto le parece increíble, pero eso es intermedio ya. Eso no es básico, eso es intermedio. Ya más avanzado de pronto será ser capaz de programar, ser capaz de ir un poquito más allá. Y en nuestra sociedad hay un porcentaje muy bajo de personas con capacidades avanzadas, un porcentaje no muy alto, digamos, no es la mayoría de la población con intermedias. Y ahí tenemos unas brechas muy grandes respecto de, por ejemplo, otros países asiáticos. Yo participé en un estudio que publicó la CEPAL, que era sobre transformación digital en América Latina, y en un capítulo que yo no escribí, porque a mí me tocó la parte que era más sobre como inteligencia artificial y sector público. Otro colega escribió un capítulo que era sobre temas de competencias digitales en general y impacto en los mercados laborales. Y hay una tabla en la que comparan como 9 países de América Latina con Corea del Sur. Y eso es lamentable ver. O sea, el mejor país que creo que era Uruguay igual estaba muy lejos de Corea del Sur. Y el promedio lejísimos de Corea del Sur en cuanto a habilidades digitales. O sea, hay una oportunidad de traer a la gente al siglo XXI. Es que hay gente que todavía no ha entrado al siglo XXI porque no ha tenido la oportunidad. Pues si en Colombia todavía tenemos pobreza extrema, todavía tenemos un poquito menos de la población en pobreza, viviendo situación de pobreza, pues ¿qué les vamos a pedir de competencias digitales? Sí, no tienes agua, no tienes energía, ¿qué te voy a poner? Y yo no estoy diciendo que no tenemos que preocuparnos por las competencias digitales porque entonces no tienen agua. Porque hay gente que dice, pero ¿usted para qué habla de inteligencia artificial y eso si la gente lo que no tiene es que comer? Yo digo, no. Yo creo que hay que priorizar que la gente tenga que comer y que tenga salud y que tenga educación. Pero es que no nos podemos olvidar que hay que también darles acceso a oportunidades para que sean la mejor persona que quieran hacer en aquello que quieran hacer en la vida. ¿Puede la inteligencia artificial, digamos un modelo como ChatGPT gratis, orientado como a educar a las poblaciones vulnerables, ser una herramienta para reducir esa marginalidad? Creo que depende mucho del contexto, porque yo lo que he aprendido es que cuando una persona que no tiene determinadas competencias, una persona que no tenga competencias para escribir, por ejemplo, una persona que no tenga competencias para razonar críticamente, cuando le ponen un chatbot y la persona empieza a volverse más bien dependiente del chatbot, no desarrolla la capacidad de leer y pensar y escribir por sí mismo.
Por eso no es lo mismo que un experto use un chatbot a que lo use una persona que no tiene el conocimiento base. La persona que no tiene el conocimiento base entra en el riesgo de volverse dependiente del sistema, de no entender el sistema, cómo está resolviendo las cosas, de no poder evaluar críticamente el resultado del sistema. Y simplemente delego eso. Y en el momento crucial la va a embarrar. En el momento crucial no va a saber cómo resolver el tema. Hoy en día, por ejemplo, para temas de programación está muy de moda el vibe coding, ¿verdad? Replit, gente que de pronto en alguna vez en la vida tuvo alguna exposición a la programación, pero pues le perdieron el curso porque eso hay que estar todo el día encima, pero tiene unas bases y entonces luego dicen, venga, retomemos esto, pero entonces lo voy a hacer en lenguaje natural, interactuando con el chatbot y que el chatbot me ayude a escribir el código. Y entonces eso ha llevado a que mucha gente retome la programación y eso a mí me parece espectacular, pero hay un límite. Hay un límite que las mismas personas señalan y es, pero yo sigo sin ser experto en programación y cuando el código no funciona, yo no sé repararlo. O cuando un experto mira el código que generé con el sistema, me dice, esa es una manera de resolver ese problema, pero es la manera menos elegante y menos eficiente y menos efectiva. O sea, cogiste un helicóptero para moverte a una cuadra, para movilizarte de una cuadra a la otra. Esa no era la mejor manera. Sí está funcionando, pero esa no era la manera más eficiente ni más efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí puede haber un rol en el uso de herramientas de inteligencia artificial para que las personas puedan aprender, pero yo creo que hay que hacerlo en un contexto, hay que hacerlo, digamos, partiendo de la base de que si la persona no tiene determinadas competencias, va a estar en un riesgo de más bien es volverse dependiente de la herramienta y no aprender por sí mismo. Totalmente de acuerdo. Si no desarrollo la competencia, simplemente me voy a volver un adicto a necesitar que esto me resuelva los problemas y pues yo no voy a tener el criterio para saber si es la respuesta apropiada. En la Universidad de los Andes, a comienzos de este año, hicimos una investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en algunas ocupaciones laborales. Y una de las ocupaciones que estudiamos fue el de los desarrolladores y nosotros entrevistamos a desarrolladores de diferentes edades, desde muy jóvenes, personas que están recién entradas al mercado, gente más senior, los dueños de las empresas, incluso los que los contrataban. Y una de las cosas que decían es, estoy muy preocupado por la gente más joven porque sí los veo haciendo cosas más rápido y yo mismo, decía un senior que entrevistamos, puedo hacer cosas más rápido, pero la gente más joven me da la impresión de que no está entendiendo cómo funciona el código que me manda porque cuando le pido que haga unos ajustes, se queda porque luego alguien dirá, pero pues que use el chatbot para que le haga los ajustes. No, el chatbot no necesariamente va a ser capaz de hacer los ajustes. O para quien trabaja en el mundo de la programación, pues ser programador, a pesar de que suena a que programar es lo único que suena, que escribir código es lo único, pues realmente no es lo único. Ser un creador de un sistema de software implica entender el problema que vas a resolver, implica entender el proyecto, entender el cliente, la situación del cliente, y todo eso no te lo va a entender el chatbot, eso no te lo va a, digamos, tú necesitas entender eso. Entonces los desarrolladores con más experiencia que han desarrollado esas competencias, pues a la hora de usar un chatbot les va muy bien seguramente porque se apoyan en lo que ya sabían. Al que es completamente nuevo y no ha tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades, pues de pronto no le va a ir tan bien en el mediano y el largo plazo. Complicado. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a afectar la cultura? No, ya la está afectando porque lo que nosotros consumimos hoy en día está mediado por la generación de contenido sintético. O sea, yo no soy un gran consumidor de TikTok. No, no porque yo lo vea malo. Yo creo que es que el producto es tan bueno que me da miedo. Se lo dije así a un empleado de TikTok. Le dije, no, yo no tengo nada en contra de ustedes. Su producto es muy bueno, me da miedo. Yo no tengo TikTok ni Instagram. Yo la verdad uso unas redes sociales muy, muy concretas que además las uso más para fines profesionales. Pero sí estoy muy pendiente porque es parte de lo que yo estudio, ¿verdad? Y he visto ejemplos muy interesantes en donde gente que antes utilizaba plataformas como Pinterest, hoy en día entran a Pinterest y dicen,
yo antes podía ver fotos de, imaginemos, en un caso, a mí me gusta el diseño de jardines y yo veía fotos de jardines y sabía que la mayoría eran jardines de verdad creados por seres humanos y donde yo podía inspirarme y tal. Yo ahora entro a Pinterest y yo veo que el 90% de las fotos son generadas sintéticamente y donde estamos como confluyendo a unos estándares y a unas estéticas donde se está acabando la diversidad que antes yo podía encontrar y donde ya francamente es muy aburrido y deprimente entrar a Pinterest cuando para mí antes esa era mi mayor fuente de inspiración. Está empezando a sesgar la diversidad, a secar la diversidad. Exacto, además porque el algoritmo va a premiar la recomendación retención de determinadas estéticas que generan mayor atracción. Y entonces eso luego extrapólalo a YouTube, a Spotify, a lo que quieras. Darwinismo digital ahí. Sí, entonces ahí hay unos efectos sobre los que tendremos que reflexionar para que no nos volvamos muy homogéneos, para no perder la diversidad. ¿Y cómo puede el Estado entrar, digamos, a intentar salvar tanto la diversidad, la cultura y a procurar tener una buena salud mental en su población? Porque creo que es lo más importante. Pues hay que empezar por el principio y ese principio es entender cuál es el problema. O sea, el problema no es la existencia de la tecnología. El problema no es que la gente simplemente sea burra y no sabe usarla. Es decir, hay que tener un buen diagnóstico del problema. O sea, de en qué medida el uso de estas tecnologías en determinados contextos puede generar efectos negativos. Y eso es lo que nos falta, no porque no sea posible, sino porque desafortunadamente ahora se discute mucho como respuestas, como soluciones prefabricadas, pero sin entender cuál es el problema que se está abordando. Yo no comenzaría, yo mismo no vengo acá a proponer soluciones mágicas y a decir que es que hay que crear una ley que prohíba o permita, no, hay que pensar muy bien diferentes medidas que en la caja del Estado, que tiene una caja de herramientas muy amplia, que el Estado puede promover, puede invertir, puede convencer, puede comunicar, y estoy diciendo todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con regular, ni prohibir, ni puede hacer muchas cosas para estimular, pues seguramente esas palancas las debe usar entendiendo el problema. Entonces de pronto el problema es que nuestros artistas necesitan tener ingresos dignos, qué sé yo, una fuente de ingreso digno. Y de pronto eso cada vez es más difícil en este contexto que estamos discutiendo. De pronto tiene que el Estado realmente pensar que pues, detrás de esto hay una educación de calidad. Sin educación de calidad pues no va a ser posible pensar que va a haber personas creativas. Y así, digamos que hay que pensar cuál es el problema que está de fondo y sobre todo no dejarlo al mercado, no suponer que el mercado lo va a resolver todo, porque el mercado no tiene por qué resolverlo todo. O sea, las compañías cuando toman decisiones las toman según los ingresos que van a recibir y las tecnologías a veces pueden generar unos ingresos muy altos y simultáneamente estar generando unos costos sociales muy grandes que no van a hacerse cargo. O sea, te voy a dar un ejemplo. Entonces, hoy en día hay un problema con las ultrafalsificaciones, con las deepfakes, y es que un altísimo porcentaje de los casos de uso son personas que están generando imágenes de mujeres desnudas o en situaciones sexuales nada consentido y las están compartiendo masivamente. Y esto pasa con menores de edad incluso, que cogen la imagen de una compañera de imagen en su foto de WhatsApp, la bajan de la foto de WhatsApp y luego entran a un sistema de inteligencia artificial generativa que ofrece precisamente, uno va a encontrar ahí aplicaciones que dicen que su único, digamos, oferta de valor, su oferta de valor es que van a, abro comillas, desnudar a la persona que usted le ponga la fotografía. Y luego esos niños y niñas comparten esas imágenes a todos sus compañeritos y pues estamos ya ante un caso que se empieza ya a ser de tipo penal, o sea, un problema ya de código penal, ¿sí me entiendes? Y las empresas tecnológicas que se están beneficiando de haber puesto esas tecnologías allá afuera no están pagando esos costos, no están pagando los costos sociales tan bravos de estas... Yo pongo la herramienta, ya sí, tú verás cómo la usas. Sí. Entonces uno dice, eso no está en su PIG no está, ellos solo ven los ingresos. Entonces como que tenemos que ponernos a hablar de eso porque eso en economía se llaman las externalidades negativas. Cuando una empresa por las actividades económicas que realiza
percibe unos ingresos, pero al mismo tiempo genera unos daños a terceros sin que se haga cargo de esos daños. Y eso pasa con muchas otras cosas como la contaminación, por ejemplo. Y hay diferentes maneras de pensar, bueno, ¿y cómo hacemos para que entonces esa empresa no contamine? Y hay muchas respuestas, no hay una sola. Acá en Bogotá yo he escuchado que hay colegios que están prohibiendo el uso de ChatGPT. ¿Es la manera? Yo no lo veo como que yo no veo que debería haber una prohibición a rajatabla, ¿cierto? Yo creo que hay circunstancias en las que es mejor no usar el chatbot, así como por ejemplo si tú quieres que tu hijo o tu hija aprenda la tabla de multiplicar, pues no puede tener la calculadora al lado todo el tiempo. Si no, no la va a aprender nunca, ¿verdad? O si quieres que aprenda a escribir, no puede tener la opción siempre de que le autocorrija el procesador de palabras. Tiene que haber instancias en las que aprenda por su cuenta a hacerlo. Yo creo que, y esto aplica tanto para colegios, para universidades, hay actividades que deberían ser cero inteligencia artificial. Hay actividades en donde podría haber diferentes usos de inteligencia artificial y que si están alineados con el objetivo de aprendizaje, no veo por qué no. Pero eso es una pregunta más caso a caso. Yo no veo que una prohibición a rajatabla ni sea útil ni sea realmente viable. Entonces, yo siempre, a veces, incluso a mis estudiantes que son de universidad, entonces son un poco mayores, pero les digo, mire, esto es como una clase de educación sexual. Ustedes lo van a hacer igual. Lo van a hacer. Entonces, lo van a hacer ahí al aire libre y como Dios los trajo al mundo. Baño y vas a... O vamos acá a aprender cómo sí, cómo no, cuáles son las precauciones, en qué contexto sí, en qué contexto no, cuáles son las implicaciones. No, pues venga, lo hacemos juntos. Yo desde mi primera clase, en todos mis semestres, en todos mis cursos, hablo del tema. Y les digo en mis reglas. En mi clase estos son los lineamientos de uso. Acá se puede usar inteligencia artificial generativa, pero no de cualquier manera. Se va a usar con estas reglas y yo confío en ustedes. ¿Cuáles son las reglas que pones? Principio de uso informado. Si usted va a usar el sistema, tiene que aprender cómo funciona el sistema. Yo no quiero que haya gente que use esto pensando que está interactuando con un oráculo que crea que siempre le va a responder bien, que eso suena a chiste, pero luego en la vida real uno ve gente que en serio lo usa así. Uso informado, ¿verdad? Usted tiene que aprender cuáles son las funciones, cuáles son los límites y cómo gestionar los riesgos. Un uso responsable. Un ejemplo que tú diste, las aplicaciones gratuitas. Las aplicaciones gratuitas, si uno mira los términos y condiciones, dicen que cualquier cosa que tú insertes en la instrucción o cualquier documento, cualquier imagen, lo que tú le entregues a la compañía para que el chatbot responda, esa información puede ser compartida con terceros y puede ser reutilizada por la empresa para entrenar sus modelos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú compartiste información personal o confidencial, perdiste control de quién puede acceder a eso. Entonces, uso responsable, saber que hay unos usos que pueden causarle daños a sí mismo y a terceros y que tienen que evitarlos. Un uso íntegro, y es no haga pasar como propio lo que usted no hizo. Yo le pido que escriba algo y le pido que no use inteligencia artificial por cualquier motivo, porque yo les puedo decir, yo necesito saber ustedes cómo piensan y escriben por sí mismos. En esta ocasión no usemos, porque quiero saber cuál es la línea de base del curso para poder entender cuáles son sus capacidades para argumentar, por ejemplo, en política pública. Por favor, no lo haga pasar. Yo no tengo medios fiables para detectar si usted lo usó o no. No hay medios fiables porque no hay herramientas que hoy en día yo pueda usar para detectar si el texto fue escrito o no con ChatGPT. Las que existen tienen un porcentaje de error que para mí es inaceptable. Para mí no me sirven herramientas con un porcentaje de error tan alto porque no quiero acusar a mis estudiantes de que hicieron lo que no hicieron. Y por eso les pido pues, que sean íntegros. Y en último lugar, digamos, el control humano. Y es todo lo que genere el chatbot, usted tiene que evaluarlo críticamente. Y usted tiene que decir cómo lo usa. No puede ser como copy-paste, chao, se fue así. Porque si no, pues, qué chiste. Digamos, no sacamos nada con que usted haga clic y me mande algo cuando no hubo un proceso de evaluación de qué fue el resultado del chatbot. Entonces, esos son como mis lineamientos muy personales. Y luego, siguiendo un ejemplo de unos profesores que escribieron una escala de uso de inteligencia artificial, yo tengo una escala de uso que va desde cero uso hasta uso total y a cada actividad yo les explico qué nivel esperado hay de uso de inteligencia artificial y según el nivel, qué reglas de transparencia yo les pido. Por ejemplo, dependiendo del tipo de uso que yo les estoy pidiendo, les voy a pedir o que me cuenten simplemente que lo usaron y cómo lo usaron. Entonces, si yo les digo, pueden usarlo para corregir la redacción, para explorar nuevas ideas, para que el chatbot critique lo que usted escribió,
simplemente cuénteme que lo usó para eso y ya, no quiero nada más. Pero si por ejemplo les digo, no, yo creo que ustedes sí pueden darle un uso más intensivo, pueden de pronto empezar como a desarrollar borradores de texto, explorar ideas un poquito más a profundidad, entonces yo sí les digo ahí, por favor, lo que el chatbot haya producido y ustedes no hayan tocado y sea la producción de chatbot, entre comillas, si es que lo quieren usar así, para que yo sepa qué escribió el chatbot y qué escribió usted. Y segundo, en un anexo, cuénteme qué prompts usó. Pues yo les dejo usar la cosa, pero yo quiero saber cómo la usaron para poder acompañarlos. Eso no es una cacería de brujas. Eso es para poder acompañarlos y decirles, el prompt tuviera que ser mejor. Ese prompt no es claro. O de pronto le faltó una iteración. ¿Por qué no le preguntó esto al chatbot? O decirles, ese uso no está bueno. Ese no es un buen uso. Hay usos... Por ejemplo, los chatbots realmente no son herramientas idóneas para hacer operaciones aritméticas, por ejemplo. O sea, un chatbot se tiende a equivocar bastante cuando tú le pides algo que implique hacer una operación aritmética. No lo usen para eso. Para eso no lo usen. Pues, en ese caso, hay otras herramientas mucho mejores que en vez de una calculadora que cada 2 de 5 le va a responder mal. Entonces... esas son las reglas de juego y hasta ahora pues mi experiencia ha sido positiva. Un par de veces me ha pasado que leo algo y yo digo, esto parece escrito por un chatbot, y entonces voy y les pregunto, les digo, mire, su texto afirma muchas cosas sin sustento y eso me llama la atención porque en esta clase usted tiene que argumentar con sustento. Entonces primero no tiene sustento, pero son afirmaciones muy precisas, de dónde salieron. Y también hay como una estructura en el texto que me parece que es como diferente a la manera como ustedes me mostraron que escribieron a comienzo del semestre. Y les pregunto, ¿ustedes tienen algo que declararme? ¿Hay algo que ustedes no me hayan contado? Y 2 veces me han dicho, sí, profe, la verdad es que usamos ChatGPT y se nos olvidó decirle y bueno, para la próxima no va a pasar. Pero sin entrar a acusarlos, sin entrar a decirles, estoy seguro, usted se no, yo solo les pregunto. También hubo tercera vez que me dijeron, no usamos. No, profe, fuimos nosotros. Listo, sigamos adelante. El daño se lo hace uno si uno entiende que es el daño, ¿no? Y es la falta de desarrollar la capacidad cognitiva de resolver el problema, de pensar. Pero eso es fácil decirlo cuando estamos lidiando con adultos. Pero si son niños y adolescentes la vaina es más compleja. Porque allá es donde yo veo, nosotros pues somos una generación que viene de lo análogo, que fue educada, que tiene acceso a la educación superior y que pues está usando ya herramientas de primera mano para poder resolver nuestro día a día. Pero lo que son las generaciones nuevas están inmersas todo el día en teléfonos, contenido corto, ChatGPT me lo hace y hay una parte del pastel que se están perdiendo. Y hay una parte donde hasta que nosotros duremos vivos podemos ayudar a fomentar, pero esto va a cambiar. Y yo creo que tenemos que estar cómodos con la idea de que las generaciones son diferentes. O sea, hay un punto en el que, pues, de pronto yo fui una generación que creció con Internet. O sea, yo me acuerdo cuando llegó Internet a Colombia. En los comienzos de los años 90, mis papás me mandaron a un curso de Internet. O sea, el que aprendió Internet en la casa, el responsable de aprender a hacer esa vaina era yo, un niño de, no sé, en ese año yo creo que tenía por ahí 10 años. Y al que me mandaron al curso fue a mí. A salir de la cueva a traer el... Sí, a mostrarles. Porque, digamos, primero llegó el computador personal, pero todavía no tenía Internet en Colombia. Eso llegó como por ahí unos 4 o 5 años después. Y entonces pues seguramente opero diferente a como operaron las personas que no tienen internet y pues habrá que estar en paz con eso. Y más bien la pregunta es de qué tipo de sociedad queremos. Esas son las preguntas interesantes que hay con la llegada de este tipo de herramientas a las manos de cualquiera. Es este el rumbo que queremos tomar y hay sociedades que están tomando decisiones muy diferentes sobre eso. Yo te voy a dar un ejemplo diferente. Te voy a dar un ejemplo con el tema de la vigilancia, de los estados que vigilan. Hay estados que han apuntado a tener una red de cámaras que vigilan en estadios, en espacios públicos, muy intrusiva, digamos, masiva, pues, mejor dicho, y hoy en día complementada con sistemas de reconocimiento facial para saber quién está ahí, esa persona con quién está hablando y por qué frecuenta este lugar, ¿verdad? Y hay países como Rusia y China que, según está documentado, lo han usado para
cosas que no están bien desde un punto de vista de una democracia como la nuestra, en donde se utiliza para perseguir por razón de oposición política o por ser de determinada religión, y donde pues perfilan y siguen a las personas muy de cerca. Esto que estoy diciendo para dos países que son dos países que no se conforman a una democracia como la entendemos aquí, por lo menos en este lado del mundo, no son los únicos. Y por ejemplo en Estados Unidos y el Reino Unido también hay una tolerancia muy grande hacia estos sistemas de vigilancia muy fuerte por parte del Estado, con fines de seguridad. Y resulta que en otros países del mundo la respuesta ha sido no. Nosotros no queremos que el Estado tenga semejante grado de capacidad de vigilancia, porque en nuestra historia eso a veces ha salido mal. Y la respuesta lo da Alemania. Alemania es uno de los países que se toma más en serio el tema de protección de datos personales y privacidad, porque tienen una historia de un Estado autoritario que utilizó la información para perseguir sistemáticamente a diferentes tipos de poblaciones. Y dicen, esa historia acá no se va a repetir. No queremos un Estado con esa capacidad. Digamos, como que dicen, entendemos por qué alguien puede argumentar que por razones de seguridad deberíamos tener ese tipo de protecciones, pero a nosotros nos parece desmedido, nos parece desproporcional. Estamos abriendo una caja de Pandora que no queremos abrir. Entonces ellos toman una decisión que de hecho convencen a la Unión Europea. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea dice que es un riesgo inaceptable para el Estado utilizar de manera sistemática y masiva sistemas de vigilancia en tiempo real con reconocimiento facial. Establecieron sí unas excepciones puntuales para determinados tipos de investigaciones de delitos, o en donde ellos decían, bueno, hay determinados delitos en donde sería interesante que el Estado sí pudiera hacerlo, investigar. Bueno, listo, acotémoslo. Pero no lo dejemos simplemente masivo para que luego el Estado haga lo que quiera con eso. ¿A dónde voy con este punto? A que las sociedades estamos tomando diferentes decisiones sobre a dónde queremos llegar con estos sistemas y cómo queremos vivir. Y que es necesario para poder conservar un poco de nuestra libertad y diversidad, ¿no? Pues para proteger derechos fundamentales básicos. Es el escudo más válido para protegernos, ¿no? Lo que hablamos al principio, lo que es la propiedad intelectual, la privacidad. Pues eso está en discusión, y luego hay muchas empresas tecnológicas que están proponiendo revisar todo esto y que eso no exista así como lo conocemos. Tanto los temas de propiedad intelectual que mencionaste como temas de privacidad. Y que son cajas negras, ¿no? Que cuando uno se le pide transparencia a estas empresas, pues están protegiendo su activo grande y no pueden dar esa transparencia que pide el Estado. O sí podrían, pero no quieren. Entonces, por ejemplo, con el tema de los datos que usan para entrenar los modelos de lenguaje a gran escala, que es un caso muy puntual. Cada año son más opacos. O sea, cada año entregan menos información sobre cómo están construyendo sus modelos y sobre todo con qué datos. Y hay una explicación muy sencilla de por qué ellos no están contando qué datos utilizan para entrenar. Y es que muy probablemente están usando datos protegidos por derechos de autor. Entonces, muy probablemente están. Bueno, sí. Sí, porque si no debo nada, pues simplemente muestro todo. Pues es que ya hay evidencia en algunos casos que se han ventilado, digamos, en la justicia, en donde ha quedado claro que algunas compañías efectivamente han utilizado obras protegidas por derechos de autor. Entonces, las compañías no quieren reconocer eso públicamente, porque eso es dar más insumos para las demandas que se vienen. Entonces, pero eso es solo un ejemplo de transparencia. Hay muchas otras cosas de transparencia algorítmica importantes. Ok. Hay empresas, digo un ejemplo, BBVA acaba de anunciar que adquirió 11,000 licencias de ChatGPT que les ayuda a ahorrar entre 2 y 3 horas semanales para todos sus empleados. Esto quiere decir que esta empresa va a empezar a andar más rápido y esto se va a empezar a replicar en todos los sectores. ¿Qué va a pasar con las empresas que no adopten inteligencia artificial pronto? Las brechas digitales en la sociedad y entre empresas, pues ya existen, ¿verdad? No solo son con inteligencia artificial, hay otro tipo de brechas digitales asociadas a literalmente la conectividad, digamos, la calidad de internet, las competencias digitales de su talento humano. Entonces esas brechas existen y uno de los retos sociales y del Estado es precisamente que la introducción de estas nuevas herramientas va a generar un agrandamiento de esas brechas. Y realmente ahí es donde uno ve que el Estado no solo tiene roles que sean prohibitivos cuando se justifique, sino que tiene roles de
catalizar, facilitar, generar, digamos, las condiciones para que más personas y más empresas puedan utilizar determinado tipo de tecnología. Es que el Estado tiene un rol multifacético respecto a las tecnologías. El Estado es comprador, es desarrollador, es promotor, facilitador, es financiador y obviamente al final regula y supervisa, pero les acabo de decir un montón de cosas que no tienen que ver con regular y supervisar, que son muy importantes para precisamente habilitar, crear unas condiciones para que en Colombia empresas y personas puedan sacarle provecho a estas herramientas. Hay un estudio muy interesante que publicaron el año pasado unas colegas sobre la adopción de herramientas de inteligencia artificial en el sector manufacturero de Colombia. Y uno de los hallazgos, no sorprendentes, pero que es importante poder encontrarlo para poder tener sustento, es que uno de los determinantes para la adopción de estas tecnologías era el tamaño de la empresa. Si una empresa es muy grande, era más probable que adoptara tecnologías de inteligencia artificial. Entre más pequeña, menos probable. Eso nos está hablando de una brecha, y una brecha que se va a agrandar. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para que las empresas inviertan en la gente, inviertan en el talento, inviertan en tecnologías que hay algunas que están al alcance de la mano. Y aplicaciones que incluso pueden ser desarrolladas en Colombia misma y que estén abiertas a la innovación. El problema es que estar abiertos a la innovación no es un problema solo cultural, que también, sino es un problema también de tiempo, de recursos, de ancho de banda para poder hacer cosas nuevas. O sea, si uno está con el agua al cuello, ¿cuál innovación, verdad? Primero cómo, primero, sí, claro. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande y ahí es donde uno dice, bueno, hay cosas donde el Estado podría hacer, donde las asociaciones gremiales podrían ser, es decir, las asociaciones de empresas podrían tener un rol muy interesante. Yo creo que hay trabajo para todos. O sea, todos, digamos, eso es una de las cosas más difíciles. Poner de acuerdo a todo el mundo y sincronizarlos para salir adelante no es fácil, pero todos tienen un rol. Estados Unidos y China están liderando la carrera por la inteligencia artificial. A Colombia, a Latinoamérica, ¿de qué lado le conviene estar? Uy, no sé si le convenga estar de un solo lado. Yo pondría mis huevitos en diferentes canastas. Okay. Yo creo que tiene que tener una posición muy pragmática. Esos dos bloques que mencionan tienen apuestas muy diferentes de cómo hacer las cosas y que resultan de estructuras políticas muy diferentes. O sea, yo no sé si la gente es consciente, pero por ejemplo en China el Partido Comunista tiene 2 o 3 representantes del Partido Comunista en todas las empresas, en cada empresa. No importa si es pública o privada. Si es privada también tiene que tener 2 o 3 representantes del Partido Comunista. Y el rol de esas personas es asegurarse de que se cumplan los mandatos del Partido Comunista. Y una de las apuestas es la inteligencia artificial y en particular los vehículos autónomos y otras partes de la cadena de valor como las baterías. Pero por ejemplo hace muchos años también priorizó los paneles solares y de hecho cuando lo hizo acabó con el mercado europeo de constructores de estos paneles solares y se llevó el mercado. Ahora estamos viéndolo con los automóviles híbridos y eléctricos. Y ellos tienen un sistema político en donde hay una altísima capacidad de sincronización, donde la sociedad va encaminada toda para un lado. En Estados Unidos dirán que eso es ineficiente y que el mercado es la mejor manera de asignar recursos y que China eventualmente terminará rezagado frente al poder del mercado libre. Habrá que ver porque hoy en día hay cosas que China está haciendo más rápido y con mayor innovación que Estados Unidos porque hizo unas apuestas que le están saliendo. Habrá otras que no le salga y le salga muy mal de hecho, pero en tecnología le están saliendo muy bien las apuestas. Entonces yo creo que hay que preguntarse cuál es el rol de países como Colombia que son fundamentalmente consumidores de todo tipo de tecnologías, que pueden desarrollar algunas tecnologías que no van a estar en la frontera, pero que sí son útiles y pertinentes particularmente para nuestro contexto, y cómo vamos a participar en esa negociación global que hay en este momento y a la que no se ha llegado, digamos, a ningún consenso. O sea, esto es un orden emergente, es un orden que todavía no está establecido y donde hay muchos intereses muy poderosos. O sea, las compañías tecnológicas
hablemos de Google, de Nvidia, de Amazon, de Meta mismo y las 2 o 3 grandes empresas también chinas que hay en este mercado, cada una es más grande en su tamaño que nuestras economías. O sea, son demasiado poderosas. Es como estamos en un momento de la humanidad muy distinto, donde hay tantas empresas que son más poderosas económicamente y a veces políticamente que la mayoría de los estados. Nomás ver ahora cuando Trump acaba de ganar elecciones y se reúne con Sam Altman y con un banquero sí. a decir que van a producir el proyecto del data center más grande de la historia, que se van a invertir $500 mil millones de dólares. O sea, a ese nivel llegamos, donde Sam Altman es quien está orquestando todo esto para poderlo lograr. Entonces, y tu amigo Elon Musk. Y mi amigo que ya Elon no es tan Musk. amigo de Trump, pero lo fue. ¿A cuál le apuestas más? ¿A Elon o a Sam? Uy, no, a ninguno. Pero eso es una posición muy personal. Ok, sí. No me gusta ninguno de los dos. No me gusta ninguno. Sí, esos son tiburones, pero con dientes muy afilados. No me gusta el concepto de sociedad que ellos tienen. Me parece que no es un concepto con el cual me siento identificado. Okay. Más allá de su capacidad empresarial. Ok. Una sola cosa que te haya sorprendido muchísimo de la inteligencia artificial y algo que te asuste a futuro de lo que pueda llegar a ser la inteligencia artificial. Bueno, una cosa que me sorprendió, pero me sorprendió después de informarme y de hablar con mis colegas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, donde tengo muchos colegas que trabajan en temas de inteligencia artificial aplicada a temas de visión, temas de visión computarizada. Y ellos me decían, mire, nosotros hace 6 años, 7 años, cuando trabajamos en estos modelos para, por una parte, lograr hacer reconocimiento de imágenes, pero al mismo tiempo también para generar imágenes, nosotros estábamos muy lejos, todos muy lejos de hacer lo que estamos haciendo hoy. O sea, si me hubieran preguntado hace 7 años que íbamos a estar como estamos hoy, no lo hubiera creído. Me hubiera parecido fábula, pues. Y me mostraba, digamos, las cosas que se lograban hacia 6, 7, 8 años. Y claro, hoy uno lo contrasta con el contenido sintético que se puede hacer hoy, que de hecho está al alcance de la mano de cualquiera. Ese ritmo de avance me impresiona mucho. Mucho me impresiona. Y por eso sí soy muy cuidadoso de decir, no, eso no va a pasar. O eso no vas a lograr sino en mucho tiempo. No sé. Creo que hay una altísima incertidumbre. Por ejemplo, eso pasa hoy en día con los vehículos autónomos. Elon Musk, que lo mencionamos en segundos, lleva décadas diciendo que está a pasado mañana a tener listo un vehículo plenamente autónomo y todavía estamos muy lejos de eso. Y uno entiende por qué a él le convenía decirlo eso por motivos de buscar capital. Sí, pero no estamos cerca y todavía hay fallas. Pues digamos que hoy en día hay una empresa que se llama Waymo que opera en Estados Unidos y que va bastante bien, pero pues todavía falta mucho tiempo para que eso sea una tecnología fiable y que esté en todas partes y que sea como la regla y no la excepción. Pero no me atrevo a decir, mira, estamos a 10 años, a 20 años, porque es que digamos, el progreso no es incremental, no es pasito a pasito, sino que luego hay unos saltos impresionantes. Eso me impresiona mucho y creo que es algo a lo que hay que prestarle atención. El desarrollo exponencial de la tecnología. Un desarrollo muy exponencial. ¿Y qué me asusta? A mí me asusta que no seamos capaces en colegios y universidades, pero más que todo en colegios, que no seamos capaces de desarrollar personas, de ayudarle a personas a desarrollar su capacidad de pensar por sí mismos. Que tengamos generaciones hiperdependientes de unas máquinas y que ellos mismos no hayan podido tener la oportunidad de desarrollar por sí mismos esa capacidad de discernir, de razonar. Y yo creo que eso es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande que estamos viendo hoy. Que es de hoy. No es de mañana va a llegar un meteorito y va a acabar con todo, o pasado mañana estamos en un escenario tipo Terminator, sino que para mí mi miedo es mucho más mundano. Como yo soy del sector educativo, pues eso le tengo mucho miedo. Claro, que el pensamiento crítico se convierta en un mito. Mi abuelo pensaba, mi papá, y eso ya, no sé, que se extinga. ¿Yo para qué aprendo a
a escribir, si aquí le escribo a ChatGPT con errores de ortografía y mal escrito, igual ahí me va a responder algo razonable. Y que a nivel masivo en un país esto ya sí o sí va a afectar la economía. A todos. O sea, es que esas personas son las que en 20, 30 años van a tomar las decisiones. Esos ¿Con qué van a ser criterio? nuestros gobernantes. ¿Con qué criterio? O sea, van a depender de que lo que le diga la máquina. Nos va a gobernar ChatGPT en versión gratuita. Entonces no va a ser por culpa de un Terminator, sino va a ser en ese escenario que estábamos hablando, sino en el escenario es de excesiva dependencia. Nosotros escogimos volvernos dependientes, no porque la máquina tuviera como objetivos propios, que es lo que pasaba con Terminator. Sí, algo así. ChatGPT, dime, ¿en qué debo invertir el presupuesto este año? Bueno, pues ya vemos personas que están haciendo eso para hacer preguntas de salud mental, de cosas que son muy importantes y que no son delegables en este tipo de máquinas. Hay personas que están utilizando, yo me incluyo ahí, ChatGPT para tener análisis psicológicos y la verdad es fuerte. Yo obviamente tengo mucho cuidado porque entiendo que no todo lo que dice es verdad y que tiene una capacidad de manipulación increíble. Pues es que si tú eres un experto, tú lees el informe, dices que sí, que no. Pero si no eres un experto, ¿cómo distingues lo que está bien de lo que no tiene fundamento? Y que hay creo que ya hay 2 casos de suicidio Ha habido casos de suicidio y es un tema de salud mental muy grave. Muy grave, porque hay aplicaciones que le permiten a las personas, prácticamente los menores de edad, interactuar con personajes ficticios, pero con la problemática de que los personajes no se salen del rol. Entonces, hubo un caso de un suicidio en Estados Unidos de un menor de edad que está interactuando con una herramienta que se llama Character AI y concretamente estaba interactuando permanentemente con una personaje de Game of Thrones. Y él empezó a generar como una relación como si fuera como de enamoramiento con el sistema y le contaba como todas sus cosas más íntimas, pero también empezó a expresarle ideas suicidas. Y por una política de la empresa que era de que los personajes no se salen de rol, el personaje no se salió del rol como para decir, bueno, usted debería ir a un médico, consulte estas llamadas, esta línea telefónica, o sea, algo serio, sino que el sistema siguió en su rol y en al menos un par de ocasiones lo incitó a que se suicidara. Con palabras tipo, sí, nos vemos al otro lado. Como, con frases. Sí, o sea, como invitándolo. Y eventualmente se quitó la vida. Cuando la policía investiga su celular, le pregunta a la mamá, oiga, ¿usted sabía que su hijo usaba esta herramienta? No tenía ni idea. Pues yo veía que él estaba ahí pegado a la herramienta, al celular, pero yo pensaba que estaba hablando con amigos o posteando o quién sabe qué, pero yo no sabía que estaba interactuando con una máquina, ni mucho menos que él había expresado ideas suicidas a la máquina. Y fíjese que fue una política de la empresa de no sacar a su sistema de un rol, lo que pone en riesgo a la persona. Hubiera podido haberse evitado. Yo creo que habrá que ver qué decide el juez, porque pues ellos están demandados. La evidencia dice que contribuyeron al resultado. La persona ya tenía problemas de salud mental, pero el uso de la herramienta contribuyó a un desenlace aparentemente fatídico, dado eso que se ha revelado sobre las conversaciones que tuvo la persona. Entonces hay un tema de salud mental muy grande que vamos a tener que trabajar, sobre todo porque cada vez hay más soledad, cada vez las familias son más pequeñas, cada vez vivimos en centros urbanos donde entre más urbano uno es más anónimo. Ese es un tipo de problemas que vamos a ver en los próximos años acentuados. ¿Será que va a haber un momento donde lo podemos resolver sin llegar a la catarsis? ¿O siempre la sociedad tiene que llegar a catarsis para que busquemos la solución en este aspecto que estás? Eso es un tema muy interesante porque yo enseño sobre eso en política pública. Política pública es una disciplina, digamos, de conocimiento. Y en política pública una de las grandes preguntas que se hacen es ¿por qué unos estados toman determinadas decisiones para resolver un problema y por qué otros no? ¿Por qué en un estado se permite la eutanasia y en uno no? ¿Por qué en un estado hay servicio militar obligatorio y en otro no? Por decir ejemplos. Y hay diferentes teorías que tratan de explicar por qué unos estados llegan a determinada solución y otros no. Y hay una que a mí me gusta mucho que se llama la teoría de las 3 corrientes. Y es que hay 3 corrientes que están andando en paralelo en un momento dado, y es la corriente política, la corriente de la solución, ¿verdad? Y la corriente del problema. Voy a tratar de explicarlo muy sencillo para quien no es
estudiante de política pública, pero la corriente del problema es simplemente que haya una situación social negativa que crece tanto que se vuelve inevitable, o sea, que digamos, se le estalla en la cara al tomador de decisiones. COVID-19. Podía mirar para un lado y decir, no, yo no sé qué está pasando acá, yo no voy a hacer nada. No, hermano, se creció tanto el problema que haga algo ya, ¿verdad? Entonces, un problema es tan grande que es inevitable, que ya hay una presión social, económica, cultural tan grande en la que el problema es muy grande, le toca lidiar con ello, ¿cierto? Esa es una posibilidad de levantar un asunto entre la agenda de quien toma decisiones. Otro camino es el camino de la política, y es que haya cambios políticos que hagan que algo que antes no era un problema se convierta en algo que pueda ser interesante para un problema. Por ejemplo, un gobierno de izquierda, uno se imaginaría, debería estar muy preocupado por la pobreza y la desigualdad, porque eso es algo que distingue a un gobierno de izquierda. Un gobierno de derecha, por ejemplo, puede que se preocupe más por que el mercado esté funcionando bien, que los mercados sean más libres y donde haya más crecimiento económico. Y cada uno está apuntándole a lo que cree que es la mejor manera de organizar la sociedad, ¿verdad? Entonces, un cambio de gobierno a veces ayuda a explicar por qué antes algo que no se veía como un problema se empieza a considerar un problema y se empieza a organizar. Y por último, la corriente de la solución, y es básicamente que a veces no hay soluciones disponibles para problemas en un momento dado, pero por diferentes razones que incluso pueden ser técnicas, esas soluciones pueden emerger. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas con sistemas computacionales que antes no se podía hacer. O sea, digamos, voy a dar un ejemplo, y es toda la bancarización que hay en Colombia hoy en día es posible porque los teléfonos celulares ya no son la excepción, sino son la regla, porque hay unos sistemas de información en cabeza de los bancos que se pueden usar muy efectivamente para hacer esta bancarización a través de sistemas digitales. Entonces ahí empieza, en este caso, una solución tecnológica a emerger. Eso genera un nuevo tipo de entidades financieras que ya incluso funcionan predominantemente en plataformas tecnológicas. Entonces empezamos a hablar de las fintech y empieza a haber la pregunta de, bueno, qué bueno las fintech, pero entonces toca como repensar la regulación para que las fintech puedan emerger, pero lo hagan de una manera en la que no nos saltemos las reglas de la banca tradicional. ¿Cómo hacemos para hacer compatible la banca tradicional con la fintech? No queremos que la fintech tenga impedimentos para crecer, pero al mismo tiempo hay unas reglas de juego básicas porque no podemos dejar que cualquiera ofrezca servicios financieros. Eso va a hacer que haya un incentivo para cambiar la regla. Entonces, estas tres corrientes del problema, la política y la solución pueden llevar a que una sociedad en un momento dado tome decisiones de política pública. Necesario poder entrar en ese debate, ¿no? Entenderlo y sobre todo ejecutarlo. Pues hay un tema de cuando tú dices entrar en el debate es que los problemas no se agendan por sí mismos. O sea, sí, ¿no? Alguien llama la atención sobre el problema, alguien hace algo. Entonces, diferentes grupos tienen diferentes capacidades. Una sociedad, digamos, una comunidad que no tenga muchos recursos, pero que tenga un problema muy grave, ¿qué hace? Vamos a bloquear la vía. Hasta que no nos pongan atención, vamos a bloquear la vía. El gobierno, ¿y qué pasó? No, pues vea este problema, resuélvanos, porque si no, no vamos a desbloquear la vía. Eso es un mecanismo. Una empresa muy poderosa de pronto no hace eso. Una empresa muy poderosa lo que pasa es que tiene seguramente un servicio de lobistas que van y generan relaciones con los gobernantes, con los partidos políticos, con los políticos, y van y les cuentan cuáles son sus problemitas y las tratan de convencer de que es buena idea que promuevan sus soluciones. Y eso se puede hacer por medios legítimos y por medios ilegítimos. Hay maneras ilegítimas de hacer eso. Game of Thrones, tal cual. Sí, entonces yo creo que hay que tener como en el radar eso de que los problemas no se agendan por sí mismos y que si no, como dices tú, hay que entrar al debate. Entremos al debate porque eso nadie lo va a hacer por nosotros. Ok. Que no te pregunté, pero que crees que sea necesario contar. Esa pregunta es buenísima. Yo la hago en todas mis investigaciones porque casi siempre me ayuda a obtener una respuesta de algo importante que a mí no se me hubiera ocurrido. Y yo creo que mi respuesta es tal vez una reiteración de un punto muy inicial, y es: aquí no nos estamos jugando el futuro de la tecnología. Aquí no nos estamos jugando
unas reglas técnicas. Nos estamos jugando el futuro de la sociedad. ¿Cómo va a ser la relación Estado-ciudadano? ¿Cómo va a ser la relación empresa-consumidor? ¿Cómo van a ser las relaciones interpersonales? O sea, esta tecnología, para invocarte a ti que tú me preguntabas, ¿esto es ya la tecnología más revolucionaria de la humanidad? Yo te decía, todavía no, pero puede serlo. Y la razón por la que creo que puede serlo es porque tiene el potencial y está cambiando las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones Estado-ciudadano y las relaciones consumidor-empresa. Está cambiándolas todas. En algunas veces para bien, otras para mal. En ocasiones una mezcla de los dos. Y por eso esa discusión no es una discusión de expertos. Esta no es una discusión solo para los que son ingenieros o para los que trabajan en las compañías, porque resulta que todos estamos implicados, respecto de todos va a tener consecuencia y por eso todos tenemos derecho a estar en la mesa y deberíamos estar en la mesa de la discusión sobre cómo queremos que haya unas reglas de juego que nos permitan tener una sociedad más, digamos, rica para todos y que podamos responder a una pregunta, ¿esta tecnología para quién va a ser transformadora? Porque va a ser transformadora, pero ¿para quién? ¿Para la mayoría o solo para unos pocos? Bueno, ojalá sea para la mayoría, ojalá esto sea para que no solo unos pocos, sino que la mayoría estemos mejor. Pero eso implica que lo respondamos, no que dejemos como una veleta que nos lleve el viento. Juan David, oye, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más? No, gracias, tú, muy chévere. Ojalá, llevamos un montón de tiempo hablando, ojalá que la audiencia llegue hasta el final. Duramos hora y 28, pero sí, no, muchísimas gracias a ti. Muchas por gracias, acá, Alejandro. Inmarcesible es tu casa, cuando quieras volver por acá, súper invitado. Siempre un espacio aquí de exposición de todo lo que consideres pertinente. Como dirían ya unos reggaetoneros clásicos, 1 millón de copias garantizadas con este episodio. No. Vamos a hacerlo, claro que sí. Oiga, ustedes, si les acaba de gustar este podcast, hágame el favor, suscríbase, active la campanita porque vea los invitados que estoy trayendo. Eso nos ayuda un montón y así usted evita perderse el próximo invitado, porque ¿cómo les parece que en el próximo episodio vamos a tener a